Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos, la invasión romana que predijo Jesús acarreó mucho sufrimiento, angustia y miedo en muchos, porque el sistema de creencias y valores se derrumbará y habrá gran desamparo. Frente a eso, Jesús da fuerzas. Tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación, porque el reino de Dios,
la ley del amor y la fraternidad son las mayores seguridades. Damos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy queremos dedicarle especialmente a un momento de reconciliación. En esta Eucaristía, que el Señor a través de su cuerpo y de su sangre nos reconcilie. En primer lugar, personalmente con nosotros mismos, esa reconciliación interna, profunda, en nuestra propia vida, de acuerdo a la voluntad del Señor. Vivir en conciliación con Dios, con nuestra propia vocación. Y al mismo tiempo también esa conciliación que necesitamos con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia, con el mundo entero. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y Dios, que es un Papá bondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor, y gritó con voz potente: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en refugio de demonios, aves impuras y en guarida de todas clases de animales impuros y repugnantes.
y un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se la verá. Ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa y de los músicos, de los flautistas y de los trompetistas. Ya no se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchará el sonido de la rueda del molino. No volverá a brillar la luz de la lámpara, ni tampoco se escuchará la voz de los recién casados, porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra, y con tus encantos sedujiste a todos los pueblos. Después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Y volvieron a decir: Aleluya. La humareda de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Después el ángel me dijo: escribe esto: felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cánticos jubilosos. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanecerá para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país, y la ira de Dios pasará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura, que es una lectura realmente escatológica, porque justamente el autor sagrado, San Lucas, aquí en este capítulo 21, del 20 al 28, nos está diciendo que Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Ciertamente que es la comunidad la que comienza a reflexionar, la comunidad es la que se está preguntando ante situaciones bien concretas y bien difíciles que está pasando con esa lucha y con ese confrontamiento con una comunidad adextra, decíamos nosotros, que es el mismo judaísmo, y sobre todo la base es un poco este problema, o podemos decir también con los paganos. Pero principalmente la lucha que encontramos de esta comunidad judeo-cristiana, es decir, la primera comunidad cristiana que está proveniendo del judaísmo, ese volver a reflexionar y al reencontrarse con el judaísmo, al tratar de dialogar o confrontarse con el judaísmo, no es fácil para muchos de los que se estaban adhiriendo a esta propuesta del Evangelio, a la propuesta de Jesús. Muchos se cuestionan y a muchos les cuesta, ¿verdad?, seguir, ser perseverantes. Por eso decíamos ayer, sobre todo, solamente aquellos que son constantes, son perseverantes, son los que después al final de cuentas ganarán el cielo, entonces como cristianos, pero en esa constancia de seguir la buena noticia del Evangelio, son los que se encontrarán verdaderamente con el Señor. Y bueno, aquí también se nos está presentando de cierta manera una confrontación con el judaísmo. Y me parece que es muy lógico y me parece que es una cosa que puede suceder y que también a nosotros nos sucede. Es decir, cuando salimos de una situación y entramos a una situación nueva, es la que le puede pasar, por ejemplo, a uno que sale de la droga, a uno que sale, no sé, de situaciones que hoy coñacano ya polo ya posea, que no se compromete con la familia, con su esposa, con sus hijos, y de repente ñande yara o poco se lleva. Y ahí comienza y dice, se da cuenta, porque yo estoy haciendo, estoy perdiendo el tiempo, me doy cuenta que el Señor me está hablando acerca de su venida, el Señor que llega. Entonces, no pensemos y no estemos mirando allá arriba al cielo, no sé, que la nube, que el pajarito, que esto, que aquello, que uma ñande yara, que uma, porque buscamos elementos externos. El elemento del que Jesús hoy nos está hablando es un elemento profundo, interno, donde cada uno tiene que mirar y tiene que entender cuál es la venida del Señor. Jesús nos está hablando acerca de su venida, pero ¿qué clase de venida es? No pensemos que está viniendo ahí, no sé, entre las nubes, ¿verdad? Estos son géneros literarios que nos cuentan, que se nos comentan para entender mejor, para que nuestra inteligencia entendamos. Es la gnosis, digamos, el conocimiento profundo de una acción de Dios, la acción de Jesús en este caso, en la vida de cada hombre. Y entonces, fíjense que ahora comienza a hablarte de la destrucción de Jerusalén. Pero no simplemente porque hay una destrucción, como yo les estaba diciendo, en una forma real, física, de derrubar los muros, que ciertamente sucedió también. En el año 70, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jerusalén como capital fue destruida por los romanos. Este es el contexto histórico. Pero esta destrucción histórica que ya había sucedido, cuando esto se escribe, queridos hermanos, Jerusalén ya había sido destruida. Esto se está escribiendo sobre una realidad ya pasada. Se está reflexionando, pero se está volviendo mucho más atrás, colocando en bocas de Jesús
diciéndole, mira que esto puede suceder y esto es lo que está sucediendo. Y tal cual, ¿verdad? Porque entonces te habla, dice, cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Cuando nosotros estamos sitiados por el pecado, estamos sitiados, estamos encadenados por dificultades, por muertes personales, internas en nuestra vida, porque anda yacacuaya, yacacuaran, güey, cristianos allá, no nos comprometemos como cristianos, no hacemos ese paso que el Señor nos está pidiendo en nuestras comunidades, en nuestras familias, para cambiar la vida del mundo, ¿verdad? Y construir el reino de Dios. Bueno, cuando sepan que su ruina está próxima, nuestra ruina está próxima, nuestra vida se está arruinando, está yendo hacia la ruina. Entonces te dice, los que estén en Judea que se refugien en las montañas, los que estén dentro de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no vuelvan a ella. Cada elemento nos está diciendo una situación clara y concreta de una acción. Tenemos que hacer una acción. Cuando el mal se está acercando, que lo tenemos ahí a la puerta, acechándonos, pero te está diciendo y nos está diciendo que tenemos que reaccionar. Dicatuña de la yapetante jalaña mañana que el mal haga lo que quiera, que el mal siga, casi diría yo, interfiriendo la vida de la comunidad, interfiriendo la vida de las personas que quieren vivir de acuerdo a la propuesta de la buena nueva del Evangelio, o sea, haciendo el bien, ¿verdad?, en su vida cristiana. Diga, tú y la ñaquinini, tenemos que hacer algo. Por eso dice, los que están en Judea que se refugien en las montañas, algo tenemos que hacer. No dejémonos seducir por el mal. Los que están dentro de la ciudad que se alejen, es decir, siempre tiene que haber una acción de parte nuestra. Tenemos que hacer discernimiento, para poder actuar y para poder evitar que el mal nos agarre, nos corrompa, nos corroa la vida y el corazón. Y entonces dice encima, ay de las que están embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de ese país. Se dan cuenta, queridos hermanos, que cuando nosotros entramos en el mal, cuando nosotros tenemos ese ambiente donde reina el mal, ay de nuestros hijos, ay de nuestras familias, ay de nuestro entorno familiar. ¿Por qué? Y porque cuando comienza a entrar el mal, eso es lo que va destruyendo y va corroyendo, ¿verdad? Corroe toda la vida espiritual y toda la vida de nuestra familia, de nuestras personas, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo. Eso entonces es lo que nos está diciendo. Entonces, ay de ustedes si se dejan llevar y si no están prevenidos para luchar contra esto. Y después vienen unas cuantas señales, ¿verdad?, de lo que sucederá. Pero esa es una señal de nuestra propia vida, que sucede en nuestra propia vida. Como ya dijimos, no esperemos estas cosas en una forma literal que tiene que suceder, ¿verdad? Porque aquí incluso te dice, caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí, queridos hermanos? Nos vamos a encontrar ante un derrumbe de un sistema que tal vez para nosotros ese sistema nos llevaba a una comodidad. Pero cuando viene ese el mal, cuando nos acecha, que es el fruto incluso de nuestra comodidad y que es el fruto de la misma malicia del corazón del hombre, porque esto pues es fruto, el mal, el que va destruyendo, el que corroe la familia, es fruto también de que nosotros no trabajamos, no dijimos algo, no nos impusimos, no nos comprometimos. Y entonces hoy el Señor nos está llamando a eso, queridos hermanos. Si nosotros hoy nos preocupamos o hablamos y decimos de nuestra familia esto o aquello, en el fondo tenemos que mirar un poco nuestro corazón y nuestras decisiones. Porque en el fondo, para cambiar tu familia, para cambiar tu sociedad, para cambiar tu iglesia, ¿de quién va a depender? Y va a depender de vos, va a depender de mí, de todos nosotros, de la comunidad. Pero y desde ahí tenemos que comenzar a darle ese empuje para salir adelante.
Y después, al final de cuentas, también va terminando diciendo, el reino de Dios, la ley del amor y la fraternidad son las mayores seguridades. Todo eso que se nos está desplomando, que es de la maldad o de la mala acción, o mejor dicho, de la inacción incluso del cristiano en su sociedad, hace que ahora, por lo menos, queridos hermanos, nos dice solamente el amor y la fraternidad son nuestras seguridades. ¿Qué vamos a hacer para salir adelante? Y de nuevo volver a fiarnos, a confiarnos y a tener a Dios como nuestra única seguridad. Es el que nos va a dar la fuerza para luchar y para vencer todo obstáculo y todo mal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas, nuestras peticiones. A cada intención respondemos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todas las naciones de la tierra, para que descubramos que el reino de Dios es vida, verdad, justicia, paz, gracia, amor, y no nos cansemos de pedir para que nos llegue a todos ese reino, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros, los que asistimos a la Eucaristía, y por los que no pudieron o no quisieron venir, pues todos somos portadores de tantas gracias recibidas del Señor, para que seamos generosos al compartirlas y ofrecerlas a los demás, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos también guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo,
porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que Él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por la muerte derramada en su cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con bondad, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu unigénito, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza nos adherimos al Señor plenamente en nuestro camino de fe y decimos la oración de la construcción del reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta familia, miembros de esta iglesia, miembros de esta comunidad. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre,
vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación en tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre María, madre, madre, madre. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando,
cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Río Squad, la revelación, estación cero, de Colombia para el mundo entero. Te necesito, Señor, vente conmigo. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme mucho, mucho, mucho más. Yeah. Eres mi respirar, eres mi aliento. Tú eres mi roca, eres mi sustento. Mi fuerza, mi alimento, mi mejor amigo en todo momento. Eres la voz que me guía en el silencio, el que me consuela en los malos tiempos. Eres mi mundo, mi universo. Eres mi final, eres mi comienzo. Eres tú quien dirige mis pasos, y aún en mi trompiezo y en mi fracaso. No me abandonas, me cargas en tu brazo. Por eso hoy quiero más, mucho más de tus abrazos. Me puede faltar las estrellas, la luna y el sol. Puede perder el arco iris, su color. Y que las flores, oye, pierdan su olor. Que me falte el aire, pero nunca tu amor. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Yo solo quiero mucho, mucho, mucho más. ¿De qué me vale tener todo si yo no te tengo? Un doctorado no me sirve si yo no te entiendo. Mi futuro es en vano si no estás en mis planes. Y prefiero tener nada de que tú me faltes. Yo prefiero ser pobre que tener una mansión. No me importa ganar en cobre que vivir en protección. Lo único que anhelo es que tú seas mi obsesión. Hoy sin ti, mi padre, viviría en aflicción, desesperado, sin dirección y abandonado. Porque el mundo no me ha dado lo que tú me has obsequiado. Porque tú me has abrazado cuando fui yo rechazado y me enseñaste que estuviste interesado en mi corazón. Me diste vida y visión, ahora vivo por ti, tú eres mi razón. Hoy mi alma te proclama en adoración. Ya no me importa lo que falte si hoy te tengo, mi Señora. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás.
quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me muero. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me Quiero muero. tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Quiero tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.